Las innovaciones digitales están acelerando todas las industrias y mercados a medida que las empresas invierten para diferenciarse. Sin embargo, esto también aumenta el riesgo de la empresa. La superficie de ataque digital es mucho más amplia en los endpoints, los bordes de la red y la nube. Además, las violaciones de datos y el ransomware son cada vez más sofisticados. Con Fortinet, puede confiar en que su empresa estará protegida donde quiera que estén las personas, sus dispositivos y sus datos. Fortinet ofrece una plataforma integrada con amplia visibilidad de toda la superficie de ataque, que automatiza y reduce la complejidad de la administración para operaciones rápidas y eficientes. Fortinet hace posible un mundo digital en el que siempre se puede confiar. Muy buenos días y muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Carlos Fusto de Herra, soy director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y lo estaré acompañando como moderador de este segundo encuentro del Club Ciberseguridad 2021, que es una comunidad organizada por Formación Ejecutiva del Diario Financiero y que tiene por objetivo la creación de un espacio estratégico para compartir conocimientos sobre los desafíos de la ciberseguridad en Chile a nivel de la empresa, a nivel corporativo. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de Fortinet y se realiza con el respaldo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Para todos es obvio que la transformación digital de las organizaciones avanza a pasos agigantados y cada vez somos más pendientes de los activos digitales para trabajar, aprender, comprar, jugar, estudiar, transportando y tantas otras cosas. Al ser más dependientes de la tecnología, la necesidad de protegernos de amenazas y ataques adquiere mayor importancia. En este segundo encuentro, detección de amenazas en el momento preciso, abordaremos cómo los sistemas de EDR, Endpoint Detection and Response, pueden ayudar a proteger la seguridad de nuestras organizaciones. Bajo un ataque y bajo un contexto en que los ataques cibernéticos han ido en aumento, todas las empresas, sin importar su tamaño o rubro, entendieron que los datos que poseen son su principal activo y que protegerlos implementando prácticas de ciberseguridad tiene que ser una de sus principales estrategias. Entonces, no estamos hablando solo de conversiones técnicas, sino que tienen que ver mucho con el negocio. Para este interesante tema tenemos a tres importantes expositores de la industria quienes nos contarán su experiencia y perspectivas del tema. Primeramente, Pía Salas, Country Manager de Chile de Fortinet. Buenos días, Pía. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Felipe Castro, presidente del capítulo chileno de ISC Cuadrado. Buenos días, Felipe. Hola, Carlos. Muy buenos días. Un gusto estar acá. Y Mario Mansur, jefe de arquitectura TI en Nubison. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el formato que vamos a tener será una breve presentación de cada uno de nuestros expositores para luego pasar a un panel de conversación donde profundizaremos en mayor profundidad, valga la redundancia, en este tema. Además, nos invitamos a todos los que nos están acompañando a hacer sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales con el hashtag ciberseguridad-DF. Hashtag ciberseguridad-DF. Para comenzar, y en primer lugar, presento a Pía Salas, Country Manager de Chile en Fortinet. Lidera el desarrollo comercial de Fortinet, al igual que los equipos, el gran equipo de profesionales de la compañía en el país. Pía cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes posiciones en compañías multinacionales de la industria tecnológica, acompañando a las organizaciones y a las empresas a avanzar al siguiente nivel y hacer crecer el negocio a través de soluciones innovadoras, disruptivas y eficaces. Antes de trabajar en Fortinet, la empresa a la que ingresó en 2019, se desempeñó en roles de gerencia comercial en Cisco, HP e Ingram Micro. Asimismo, Pía mantiene un rol activo en el impulso del desarrollo profesional de las mujeres en la industria de ciberseguridad y tecnología informática en Chile. Pía es ingeniera en marketing, egresada de UOQC y cuenta con un diplomado de ventas estratégicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pía, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Bueno, efectivamente, mi nombre es Pía Salas, como lo mencionaste, Country Manager de Fortinet en Chile. Bueno, en mi presentación lo que vamos a ver acá es la protección avanzada y automatizada de los endpoints.
Déjenme que voy a ir avanzando. Bueno, dentro de la agenda y algunos temas que vamos a ver el día de hoy tienen que ver, primero que nada, con lecciones del ataque al oleoducto Colonial, que es un ejemplo de qué fue lo que pasó. Cuáles son los retos que los clientes buscan solucionar. En el términos de FortiEDR, tiempo real y automatizado, y que también buscan las empresas en base al mismo EDR. Dentro de las lecciones, acá hay un caso, que más que nada, que este caso me gustaría un poco contarles en términos de que al ser una empresa de ciberseguridad, no solo se requiere tecnología, sino que ya es más allá que eso, sino que se requieren procesos y recursos. En esta lección que estamos mirando en este minuto, podemos ver efectivamente que este es un ejemplo que sucedió hace algún tiempo, yo lo leí e incursé sobre él, y fue un ataque que sucedió por el lado de las redes de TI, pero que tuvo un gran impacto en las redes OT. ¿Y qué fue lo que pasó? Y es muy importante resaltarlo, que tiene que ver que afectó la parte productiva, donde tuvieron que parar la producción de una empresa. Imagínense lo que puede pasar al parar la producción. Este ejemplo puede atacar a cualquier empresa de la industria, tanto en el retail, tanto en la banca, en otras empresas, en las cuales estamos todas las empresas expuestas a que nos suceda. ¿Por qué se supo esta información? Porque el CIO de la empresa lo hizo público. Y aquí va el punto y la importancia de lo que estamos conversando, que tiene que ver netamente con que la compañía consideró de que era mucho más barato, en el fondo, pagar en el fondo lo que le estaban cobrando a él por el rescate, más allá de poder decir de todo lo que ellos tenían como infraestructura, haberlo arreglado. Imagínense el impacto que tuvo. ¿Qué es lo que es muy importante y lo que yo quiero recalcar acá? Que si ellos hubiesen tenido procesos adecuados, detalles de servicio, de lo que hayan sido afectados, por lo que si hubiesen tenido toda esta información y todo esto a la mano, lo hubiesen levantado en menos de 15 minutos. Y ese es un gran ejemplo, y es tomar conciencia de cuáles son los procesos y qué es lo que debemos tener en nuestras empresas. Acá también una cosa que es importante, que tiene que ver con la tecnología, y no deja de ser, es que cómo nosotros la ocupamos y cómo nos educamos, que también es parte relevante dentro de esto. Como ustedes saben, todo lo que son los ciberataques pueden comenzar a través de un phishing, que puede ser a través de un mail, algo muy básico. Uno puede abrir un link en el mail y en el fondo podemos entrar a un archivo malicioso de diferentes maneras. Por ese lado, creo que es importante recalcarles la parte de lo que le pasó a esta empresa. Hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo existe el teletrabajo, el tema corporativo es algo que impacta bastante, no sabemos qué está haciendo cada persona desde cada lugar, desde su casa, por lo cual hablamos de recursos humanos, hablamos que debemos seguir generando una cultura de ciberseguridad dentro de las empresas, pero que no solamente las empresas son responsables, somos todos responsables de esto. ¿Cómo nos ven en un tema cultural y de aprendizaje? Aparte contamos nosotros como marca con el Instituto Abierto, donde brindamos entrenamientos gratis a nuestros clientes y partners. Por otra parte, lo que yo les quiero contar es que hacemos a través del EDR la seguridad en los endpoints. Es sacar estadísticas para ver la salud de cómo está entrando la información en la red corporativa, y también es importante que en estos momentos entender la cantidad de personas que, como estamos en pandemia y anteriormente lo decía, ha salido de su oficina, por lo cual estamos mucho más expuestos a diferentes tipos de ataques.
Avanzando en los retos que tienen que ver en lo que buscan nuestros clientes, como ven acá, una cosa importante, hablando de estadísticas de EDR, acá hay diferentes tipos de encuestas, donde aparece, por una parte, la falta de visibilidad que tienen las empresas, el crecimiento que ha ido sucediendo durante la pandemia, y cómo ha sido la comparación del año pasado a este año, que ha tenido un aumento de 7 veces correspondiente al año anterior. Es una cifra muy relevante e importante, y yo creo que tenemos que poner alerta sobre esto. Y otra cosa que también está pasando, que tiene que ver con lo que es la parte de la escasez de las habilidades. Cuando me refiero a la escasez de las habilidades, tiene que ver con la educación de las personas, el aprendizaje, y también considerar que hay una rotación que no es menor. Según los análisis que nosotros tenemos, un 35% de los analistas está saliendo de las empresas, por lo cual es importante, ya que se ha ido cambiando la gente, ya sea de cargos de empresa, tener formada y educada más allá y estar preparados para estos cambios. Luego, en tiempo, acá un poco les quiero hacer como una analogía, porque la verdad es que nosotros hablábamos anteriormente de lo que era el antivirus, y ahora estamos hablando de lo que es el antivirus más el EDR. Hoy por hoy la función del antivirus es necesario, totalmente, sigue siendo sumamente necesario, pero no es suficiente. Es por una parte la prevención, y lo que hace es evitar que una máquina sea detectada con algún tipo de virus. Pero no es suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es donde aparece la suma de lo que es el EDR. ¿Y qué pasa con esto? Lo que hace en el fondo el EDR es que la máquina que esté infectada y que no permita que entre algún tipo de dato importante y que sea enviado a un ciberatacante fuera de una solución muy específica, como un ejemplo. ¿Qué es lo que tiene el EDR? Tiene ambos temas. Tiene el antivirus y el EDR. Por la parte nuestra, la diferencia es que es en una sola plataforma. Son dos diferenciales. Uno se implementa 100% de inteligencia artificial, en lugar de utilizar bases de datos o malware. Y lo importante también, que tiene que ver con el tiempo, que no necesitamos una cantidad importante de personas. Solo lo hacemos a través de una sola consola, en tiempo real, y lo que hacemos es que lo detectamos en la plataforma, y lo que hace es el bloqueo de este ciberataque. Puede borrar archivos automáticamente, todos en paralelo y de una sola vez. Lo que hace en el fondo es facilitar la vida, el tiempo, y el liberar mucho el tiempo de las personas que pueden llegar a perder. Hay que llevar esta información en un escenario, en algún minuto, donde vamos a tener, como la gente está afuera, a los usuarios que puedan navegar en páginas web, en utilizar dispositivos USB, contaminando cualquier tipo de dispositivo, por lo cual a cualquiera le puede pasar. Luego, lo que les quiero mostrar es qué es lo que están buscando las empresas actualmente. Las empresas, ustedes como ven en este gráfico, hace algunos años nos veíamos totalmente, si miran acá, dentro del nivel 2 y el nivel 3. A medida que ha ido pasando el tiempo, los ataques han ido avanzando y han sido mucho más sofisticados. Acá hay algunas estadísticas que ustedes pueden mirar, pero también hay que darse cuenta de que el 90% de todas las empresas, según los análisis que tenemos nosotros, un 90% tienen antivirus, y solo en Latinoamérica un 15% tiene EDR. Por lo cual, yo los quiero dejar con esta última lámina, y la verdad es aquí pasándoles el mensaje de cuál es la importancia de tener un EDR, sin dejar obvio, porque hace las dos cosas, el antivirus y el EDR.
Carlos, esta es mi presentación. Te agradezco, así que le doy el pase a que él continúe. Bueno, muchas gracias, Pía, por la interesante presentación. Importante destacar que el tema del factor humano, de estar informados, de aprender sobre estos temas, y eso nos ayuda a protegernos, ¿no? Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag ciberseguridad.df. Bueno, ahora los dejo con nuestro siguiente presentador, Felipe Castro, presidente del capítulo chileno de ISC Cuadrado. Felipe, por favor, procede con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Primero, una breve introducción. ISC Cuadrado es una organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos y que está por todas partes del mundo y está dedicada al conocimiento en seguridad de información, a la certificación de profesionales y es un punto de contacto con la comunidad profesional. Nosotros tenemos un capítulo aquí en Chile que yo tengo el gusto de presidir y es un grupo bien interesante de gente que algunos bastante senior, otros bastante junior, pero es un grupo de profesionales que hacemos esto por amor a la disciplina, ¿no? Habiendo dicho eso, yo les vengo a hablar del concepto de EDR, y muy probablemente voy a repetir parte de lo que ha dicho Pia. Les voy a hablar primero de qué es lo que es un ciberataque. Un ciberataque, cuando ocurre, suele tener 7 etapas principales. El reconocimiento, cuando uno lo estudia desde fuera, el armado de un paquete malicioso, el envío de este paquete a través de un link, un correo electrónico, la explotación, la instalación en el computador de la víctima, el contacto hacia el exterior, comando y control, y finalmente la ejecución de una actividad maliciosa. Eso es en general. No todos los ciberataques son iguales. Hay algunos que combinan varios de estos pasos al principio y algunos que se saltan estos pasos. Pero el punto es que sabiendo esto, cuando uno quiere protegerse, instala herramientas que interrumpen el flujo de esta cadena. Entonces, si yo quiero que un ataque no tenga efecto y soy capaz de interrumpir la cadena del envío, por ejemplo, a través de un anti-spam o un anti-phishing en el correo electrónico, entonces el ataque no va a tener éxito. Si yo protejo a través de un firewall, el ataque tampoco va a tener éxito, si es que esa protección es efectiva. Ahora bien, la protección no siempre es efectiva. A veces los ataques pasan del punto 4, explotan y son capaces de instalarse en el computador y ahora tenemos un problema distinto. Tradicionalmente, las protecciones, sobre todo la protección de un endpoint, que es la estación de trabajo, se ha basado en antivirus y anti-spam que detectan e impiden que entre. Pero las medidas de protección no son infalibles. Y aquí voy a tomar una página, voy a abusar un poco del concepto de la pandemia, porque la pandemia ha estado abusando de nosotros por un año. Hay ataques que no son mitigados por los sistemas de protección. Hay brechas que pueden estar latentes por meses siendo asintomáticas. El intruso se puede estar moviendo desde febrero hasta mayo dentro de nuestra red sin que lo hayamos detectado, una vez que ya pasó por el antivirus. Y finalmente, como Pia bien dijo antes, esto depende de la gente. La gente no es 100% infalible. A veces se cometen errores, a veces falta capacitación, a veces hay un lapsus. Y eso quiere decir que uno es susceptible de tener un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la protección falla? Nosotros vemos que una de las consecuencias es que más o menos el 20% de los ataques permanece por meses latente dentro de una red. Nosotros vemos también que gran parte de estos ataques, el 30%, tienen que ver con técnicas de engaño y que en la mayoría, el 85%, un humano estuvo involucrado. El contagio entonces va a ser inevitable. Esto nos va a ocurrir. Tenemos que aceptarlo. Una vez que se acepta que la brecha es inevitable, podemos empezar a pensar en qué hacer. Es necesario mantener una capacidad de detección, es necesario mantener una capacidad de respuesta. Y la herramienta que hace eso en el endpoint es el Endpoint Detection and Response, un EDR. Y aquí viene lo interesante. Nosotros sabemos que en el futuro vamos a tener una brecha, pero podemos tomar acción hoy. Entonces podemos implementar, podemos preposicionar esos recursos
que nos permiten responder en el futuro cuando la brecha sea inevitable. El EDR cumple una serie de funciones de detección, funciones de respuesta. El EDR, cuando está conectado, me permite ver una variedad de datos acerca de la actividad que está ocurriendo en un endpoint. Un EDR es capaz de analizar el comportamiento del endpoint usando inteligencia artificial, usando reconocimiento de patrones, puede tomar acciones en base a eso. El EDR permite que un centro de administración, un centro de operaciones, pueda hacer exploración y threat hunting. Y cuando responde, un EDR puede actuar automáticamente o puede actuar de manera comandada desde el centro de operaciones para detener la actividad maliciosa. Permite la administración remota del endpoint y permite analizar el incidentes que hayan ocurrido en el pasado, porque la información está quedando registrada en el centro de operaciones, o el incidente que yo tenga ahora, lo puedo analizar en el futuro. O sea, tiene una cierta capacidad de facilitar lo que es forense. Aquí vienen cosas interesantes. El EDR normalmente permite funcionar en remoto. Eso lo hace relevante para los escenarios de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque cada usuario tiene un endpoint en su casa. Cada usuario remoto tiene su endpoint. Y normalmente no tiene medios de detección y respuesta propios. Ciertamente puede tener un antivirus, pero no va a tener un EDR. Y la otra característica del usuario remoto es que está fuera de la compañía, porque está remoto. Entonces no está protegido por un firewall, no está protegido por el centro de operaciones. Entonces hay que ver una manera de tender un tubo blindado hacia ese usuario remoto. El tubo tiene que estar blindado hacia la VPN y tiene que tener una tapita blindada, ese es el EDR. Ayuda a mantener seguro a un usuario remoto. También, siendo una herramienta remota, permite ser una administración remota. Hay un problema con los EDR. Hay cada vez más dispositivos, el volumen de datos es cada vez mayor. Entonces, para administrar un EDR in-house, dentro de mi compañía, yo necesito desarrollar una capacidad de administración. Eso es costoso, porque el talento es difícil de adquirir, porque se van, porque tengo que tener 24/7. Esto es un desafío grande, sobre todo para las empresas pequeñas y las empresas medianas. Hay una alternativa, ¿ya? Que es considerar servicios de EDR administrados por el proveedor. Ellos ya tienen un SOC desarrollado y pueden hacer eso de manera bastante escalable. ¿Es costoso? Sí, es costoso, pero es menos costoso que hacerlo in-house. Finalmente, un EDR complementa a un antivirus. El antivirus es la vacuna. El antivirus hay que esperar a que salgan las firmas, a que salga la vacuna, que esté en la base de datos. El EDR actúa en el momento. Como son tan complementarios, lo que estamos viendo es que los proveedores de EDR incorporan tecnología de antivirus, hacen signature checking. Y los proveedores tradicionales de antivirus incorporan también un EDR. Entonces ahora es común encontrar productos que son combinados. Y eso quiere decir que cuando uno adopta un EDR tiene que tener ciertas consideraciones adicionales. Si voy a comprar un EDR, ¿voy a comprar un antivirus a un proveedor distinto o no? ¿Voy a pagar y voy a renovar licencias en fechas distintas? ¿Voy a tener presupuestos separados para esto o no? ¿Son compatibles o puedo tener un EDR peleándose con el antivirus dentro de mi endpoint? Y finalmente, en el centro de operaciones, ¿voy a tener una consola, dos consolas? ¿Cuánta gente especialista voy a tener que entrenar? Entonces, la adopción de un EDR tiene consideraciones funcionales, que es lo que yo quiero proteger, tiene consideraciones operacionales también, que determinan el costo final que tengo yo como compañía. Entonces, en resumen, si ustedes me dieran a escoger, más vale prevenir o curar, yo les digo las dos. Más vale prevenir y más vale curar. Las brechas son inevitables. El EDR ayuda a detectar y a contener una brecha cuando ya ocurrió. Y hay que tener consideraciones del EDR para trabajo remoto, hay que considerar servicios de Managed EDR y hay que considerar también los productos de antivirus y EDR en los costos de backend. Y con eso, Carlos, te doy muchas gracias por el tiempo y adelante estudios. Carlos, estás en mute. Gracias, Felipe.
Muchas gracias por la presentación. Es interesante el tema de que estando todos remotos, herramientas como esta permiten proteger nuestras estaciones de trabajo. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag ciberseguridad DF. Ahora, a continuación, dejo con usted a Mario Mansur, jefe de arquitectura TI en Nubison. Mario es especialista en soluciones de gestión de movilidad empresarial y teletrabajo, con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de soluciones para diversas industrias como telecomunicaciones, banca, minería, Fuerzas Armadas, entre otras. Cuenta con certificaciones en protección de endpoints y plataforma en virtualización y se desempeña como jefe de arquitectura TI en Nubison. Mario, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Mi objetivo principal en esta breve conversación es hablarles un poco sobre el teletrabajo y la experiencia de usuario. Cómo podemos entregarle facilidad al usuario, pero desde un punto de vista de la seguridad para la empresa. Y aquí es donde entran las plataformas EDR. Todos sabemos cómo ha aumentado el teletrabajo en la pandemia. En Chile se estima que el año pasado más del 95% de las empresas tuvieron que implementarlas en algún grado. Muchas de ellas, empresas medianas y grandes, ya tenían cierta experiencia en el teletrabajo, por ejemplo, Red Bank, y eso les permitió seguir operando con relativa normalidad. No fue algo novedoso para ellos. Nosotros los TI estamos acostumbrados a trabajar en modo teletrabajo y a cualquier hora. Eso no es raro. Sin embargo, para otras industrias, empresas más pequeñas, no era lo habitual, y ha sido algo paulatino. Y para muchas de ellas, la VPN ha sido la única y la principal respuesta a esto. No han tenido otra respuesta. Además del uso de plataformas cloud, SaaS como Microsoft Office, junto con dispositivos personales, ha generado una pérdida de la visibilidad. Y eso ha sido comprobado por nosotros cada vez que vamos donde un cliente y le preguntamos, ¿tú sabes cuáles son los dispositivos o cuántos dispositivos están consumiendo correo electrónico? Y habitualmente la respuesta es, no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos ver? Es súper simple. Y eso podría traducirse en un periodo de permisividad que puede poner en riesgo los procesos y los datos de las empresas. En consecuencia, debemos preguntarnos cómo acceden los usuarios a sus aplicaciones de trabajo, sus documentos, cómo los comparten, y también cómo acceden a la red de la empresa. En definitiva, cómo acceden a su espacio de trabajo. El concepto de espacio de trabajo o workspace, que también se le conoce así, es un término súper utilizado en la industria. Lo utiliza Citrix, lo utiliza VMware, también lo utiliza Microsoft, etc. No es algo nuevo. Ahora, por el lado del usuario, es sabido que el BYOD, que es una política empresarial de la que venimos hablando desde el año 2008, le ha permitido a los usuarios seguir trabajando. Hay muchos estudios que dicen que el usuario, cuando utiliza su equipo personal, trabaja de una mejor forma. Y también el COPE, que es cuando la empresa le entrega el dispositivo al usuario y el usuario puede hacer un uso compartido del equipo. Lo ocupo para trabajar, pero también lo ocupo en un ámbito más personal. El distanciamiento social ha convertido el BYOD y el COPE en una necesidad, y esta a su vez se convirtió en un estándar para las empresas. A lo que quiero llegar es que todos estos modelos de propiedad de equipo, BYOD, COPE, CO, deben estar considerados en el teletrabajo y en la ciberseguridad. Sin embargo, las soluciones que existen actualmente, como los EPP, que son los antivirus legados, fallan en entregar protección a los dispositivos o endpoints. ¿Y por qué fallan? Porque se encuentran fuera del perímetro de la empresa, y por lo tanto, las empresas necesitan más que estas soluciones legadas para sobrevivir a este cambio. Queremos darle facilidad al usuario y seguridad a la empresa. Y nosotros, los tipos de TI, siempre llegamos con una serie de productos de ciberseguridad, pero nos encontramos obligados a que el usuario tenga que tener algún conocimiento o tenga que implementarla, especialmente cuando el equipo ya está en sus manos, o es el equipo personal. Entonces, por un lado, quiero darle seguridad al usuario, pero depende de que el usuario deba implementarlas para que todo esto funcione. Eso significa al menos instalar un agente en el dispositivo, una pieza de software en su PC, en su smartphone, en su tablet. Eso muchas veces es complicado.
Por otro lado, muchas veces nos encontramos con que el usuario está utilizando el computador compartido en su sala de estar, un smartphone personal, un tablet, sin las últimas actualizaciones, sin cifrado, sin software de seguridad, y que está siendo utilizado para trabajar. Y finalmente, el uso de redes compartidas, que muchas veces son no seguras o son públicas, y con todos los riesgos que eso conlleva, robo de datos personales, información confidencial que viaja a través de la red, etc. Supongamos que tenemos un PC del usuario de una empresa, y dentro de ese espacio de posibilidades solamente tiene ese computador para trabajar. Yo como administrador, ¿qué hago para facilitarle al usuario su trabajo, pero que además sea seguro para la empresa? Acá aparecen algunos métodos justamente que permiten facilitarle la vida al usuario. Por ejemplo, tenemos para acceder a las aplicaciones de negocio el MFA, el Multifactor Authentication, que puede ser mediante un token, biometría o un mensaje. Existen soluciones que lo proveen de forma nativa y otras que son provistas por terceros. ¿Y cómo podría facilitarle el acceso a esos usuarios? Bueno, a través de SSO, y solamente basta, especialmente está pensado para aplicaciones en la nube o también aplicaciones internas. La idea no es que el usuario esté siempre ingresando contraseñas o distintas contraseñas, la idea es utilizar un inicio de sesión único. Y esto se logra delegando la autenticación de una aplicación hacia otra que entrega o provee características de autenticación mejoradas. Junto con contener y remediar un ataque o amenaza que puede ser producido por un malware o un ransomware, las empresas también deberían concentrarse en prevenir la fuga de datos mediante DLP en los endpoints, utilizando plataformas DLP y el uso de herramientas del tipo Unified Endpoint Management o Enterprise Mobility Management, o también lo que se conoció en el pasado como EMM o MDM. En la actualidad existen aplicaciones de productividad que son fácilmente administrables, que me permiten gestionar el cliente de correo electrónico o gestores de contenido, etc. Por el lado de las VPN, que también las mencioné, cuando una VPN se aplica a un dispositivo, cualquier proceso del cliente pasa a través de esa VPN. En cambio, una VPN por aplicación me permite segmentar los datos, o sea, solamente hacer que la aplicación que está instalada en el dispositivo acceda a los recursos de la empresa. Eso existe. Y también tiene algunos beneficios, por ejemplo, el ahorro de la batería de los dispositivos, y tiene muchos otros más, son más simples de administrar en algunos temas, porque vienen incrustadas dentro de la aplicación cuando son desarrollos internos, lo cual la hace súper interesante. Ya mencioné algunas aplicaciones de productividad, como el email, pero ¿cómo las disponibilizo al usuario? Puede ser a través de un espacio de trabajo, donde el usuario va a ese espacio de trabajo, las consume, y muchas veces ese dispositivo del que las está consumiendo no es un dispositivo administrado o que la empresa tenga conocimiento de que existe ese dispositivo, porque estoy protegiendo la aplicación, no en sí el dispositivo. Y eso está especialmente pensado para equipos BYOD. Sin embargo, todo lo que yo ya mencioné no evita que estemos expuestos a ataques o amenazas, y cuando las detectamos, por lo general ya es demasiado tarde. Por eso que es necesario contar con una herramienta que utilice o que esté, o en la que estén todos estos acrónimos, como ya mencionó Pia y Felipe, que sea un EPP, que sea un antivirus, que sea un SIEM, que me permita gestionar eventos de seguridad, que sea un IDS, que me permita detectar intrusiones, y que sea un IPS, que me permita prevenir esas intrusiones a mi sistema. ¿Cuáles son los desafíos de una herramienta EDR? Bueno, de acuerdo con nuestra perspectiva, el enfoque que debería tener una EDR es que sea capaz de entregar un análisis o detección localizado, sin importar dónde se encuentren los usuarios y sus dispositivos. Y aquí el reto es cómo controlo o protejo lo que no puedo ver. Hoy las herramientas EDR no son compatibles con todos los sistemas de dispositivos, y en algunos casos el agente que utilizan es pesado y podría afectar la experiencia del usuario. Y también otro punto súper importante es que la mayoría de los ataques actuales son utilizando herramientas legítimas, por ejemplo Excel, PowerPoint, mucha ingeniería social, y a ese tipo de ataques que están en el perímetro de la empresa se le llama living off the land. Además que recordemos que un antivirus tradicional opera, como dijo
Felipe, en base a firma. Y en ese caso tendríamos que restringir aplicaciones que utilizamos para trabajar, como el Excel, PowerShell, la consola, etc. La premisa es que la seguridad debe ser intrínseca, o sea, utilizar la infraestructura que existe y los puntos de control con nuevas formas de inteligencia para detectar las amenazas en cualquier dispositivo, para pasar de una situación reactiva a una solución proactiva. Haciendo una analogía, el EPP o el antivirus legado sería el escudo y las herramientas EDR serían las espadas, porque nos permiten, además de detectar el incidente, responder de alguna forma. De varias formas, en realidad. Pero hay un punto súper importante que es sin sacrificar cómputo, sin sacrificar el rendimiento de los usuarios y sobre todo la experiencia del usuario. Vemos que el EDR obedece un ciclo que tiene un enfoque proactivo, que no es estático. ¿Y qué necesitamos de él? Que haga una evaluación priorizada por riesgo, que sea capaz de anticiparse a las amenazas y a los ataques, que sea capaz de prevenir los ataques mediante hardening, algo que los Unified Endpoint Management realizan muy bien, y aquí es cuando algunas soluciones de EDR y UEM o EMM se transponen. Hay EDR que tienen ciertas capacidades de gestión de dispositivos móviles, y hay algunas Unified Endpoint Management que tienen algunas capacidades de EDR. Incluso muchos fabricantes de Unified Endpoint Management hace un par de años ya que están adquiriendo compañías que se dedican única exclusivamente a la seguridad y están, como dijo Felipe, anexándola a su bundle de productos y a su oferta comercial. También que nos permiten detectar los incidentes, confirmar y priorizar el riesgo, además de contenerlo, y para terminar, que remedie realizando cambios en las políticas base, que no son estáticas. Finalmente quiero mencionar o recalcar que el foco debe estar puesto en el usuario. Hace muy poco apareció una noticia que decía que Codelco ya lo está implementando para 2.000, ya lo implementó de hecho, para 2.000 trabajadores de forma permanente, y es nuestro deber como TI facilitarle la vida a sus usuarios, pero con seguridad para las empresas. Y esa sería mi breve presentación, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu presentación, en particular cómo nos mantenemos productivos en pandemia, y productivo y protegido al mismo tiempo. Bien. Ahora, para profundizar en los temas que han planteado, invito a Pía, Felipe y Mario a un panel de conversación, y a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo, los invitamos a realizar sus preguntas a través de redes sociales con el hashtag ciberseguridad de F. Bien, para partir, comencemos por Pía. Hay gente que está preguntando, y ustedes lo tocaron en parte en la presentación, pero profundizar un poquito más en este tema. Si tengo un EDR, ¿ya? ¿Para qué necesito un anti-malware o un antivirus? Ok, bueno, para esa pregunta, en el caso de FortiEDR, la misma solución brinda las funcionalidades de antivirus y las de Endpoint Detection and Response, EDR, que es lo que significa. O sea, se brinda protección pre- y post-infección con el mismo agente que se instala en las máquinas, que también lo hemos mencionado anteriormente. Un antivirus trata de prevenir ataques, reconociéndolos antes que sean ejecutados. La parte de lo que es EDR detiene los ataques en las máquinas que por una razón u otra fueron infectadas. Esas son como las diferencias y cómo se complementan. Bien, clarísimo. La siguiente pregunta para Felipe. Tenemos montones de soluciones de seguridad, escuchamos siglas todos los días, y nos preguntamos, ¿qué tan prioritario es implementar este tipo de soluciones? Es decir, ¿qué soluciones debería implementar antes y cuáles después? Digamos, un poco para ponernos en el esquema de prioridades. Aquí te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. Depende. Esto siempre depende de la industria, depende de tus activos, depende de la superficie de ataque. Si decimos que hay
tres prioridades, por ejemplo, EDR estaría en la primera. Estaría junto y tan prioritario como tener respaldos, o protección perimetral, autenticación, o seguridad de correo electrónico. Sería más prioritario que, por ejemplo, implementar clasificación de datos, que toma tiempo y es complicado, que implementar tal vez un DLP. Depende de la industria. En un banco, un DLP es mucho más prioritario. En una minera, tal vez no. Hay que implementar protección de DDoS. ¿Y cuál es la última precisión puedo hacer? Depende también de tus endpoints. Si tus endpoints son de características especiales, si es una industria que fabrica cosas, los endpoints probablemente no estén conectados, tengan tipo de hardware especializado. Entonces un EDR no es prioridad en ese tipo de ambientes. Raya para la suma, normalmente, primera prioridad. Perfecto, Felipe. Me gustó tu respuesta en todo caso. Una tercera pregunta aquí que nos llega. Mario, la gente se pregunta, ¿qué tan complicado es implementar una de estas soluciones? O sea, ¿para qué tamaño de empresas aplica? ¿Cuánto demora una implementación? ¿Cuánto cuesta implementar una de estas soluciones? O sea, ¿cuánto me tengo que gastar? Bueno, esto no es un Big Bang. Existe un roadmap primero. Primero, como dice mi jefe, hay que ordenar la casa. ¿Cuáles son la propiedad de los dispositivos, los casos de uso, etcétera? También es importante mencionar que este tipo de soluciones, Unified Endpoint Management, EDR y otras, no se encuentran dentro del radar de las empresas pequeñas. Por ejemplo, un Unified Endpoint Management, hemos realizado implementaciones desde los 25 dispositivos hasta los 2000 dispositivos cuando son para banca o minería. Las implementaciones, una vez realizado el levantamiento inicial y el diseño, son rápidas, gracias a que los clientes están prefiriendo las soluciones del tipo cloud, incluso algunas de las Fuerzas Armadas. Los costos, una licencia de un Unified Endpoint Management parte desde aproximadamente los $60 anuales por dispositivo, y de un IDR, dependiendo obviamente del fabricante, parten desde los $30 en sus versiones más básicas. Y desde el punto de servicio, bueno, va a depender del tamaño de la empresa y con qué quiere partir. Como dije, no es un Big Bang. Uno va viendo la madurez de la empresa, en qué etapa se encuentra. Perfecto. Carlos, ahí Sí, un poco para complementar, o sea que lo conversamos con Mario, efectivamente depende del nivel de empresa, un rango que puede ser desde, no sé, $25.000 hasta, no sé, $200.000, dependiendo de la cantidad de usuarios. O sea, hay muchas variables que se van tomando en cuenta. Qué tan ordenado, que tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros en términos de cómo está preparada la empresa, por lo cual tampoco hay un precio fijo. O sea, depende de cada empresa, y también en el caso mío como Fortinet también tenemos la solución para empresas pequeñas, que también creo que eso es importante. Y diferentes modalidades en términos de cómo se paga, también es otra variable, por lo cual decir que el EDR tiene un costo fijo no es así. Claro, importante ahí el tamaño de la empresa, el contexto de la empresa, y asesorarse quizás por un experto para que los ayuden a implementar esta solución dependiendo del negocio en que se está. Bien, bueno, Pía, ya que estamos contigo, ¿estas soluciones de EDR funcionan en forma independiente o se integran a otras soluciones de seguridad? Esta es una de las grandes fortalezas que tiene el EDR. Es una solución que brinda protección de los endpoints de forma independiente, pero que tiene la capacidad, en el caso, voy a hablar de mi caso de Fortinet, en integrarse con otras soluciones como los firewall, que son los FortiGate y los FortiManager, el control de acceso, que es el FortiNAC, SIEM, FortiSIEM, SOAR, que es el FortiSOAR, Travel Ticket, que es una integración totalmente nativa y puede ser configurada desde la consola sin necesidad del uso de APIs o desarrollos adicionales, por lo cual sí existe esa integración con otras soluciones.
Perfecto, perfecto, Pía. Felipe, una pregunta para ti. ¿Qué tipos de ataques son los que tiene un EDR? ¿Y qué tan efectivos son? O sea, ¿en qué porcentaje los detienen? Los ataques están variando continuamente, así que yo no creo, no creo estar confiado en dar porcentajes, pero te puedo decir que como un antivirus, ahora que están combinados, detectan malware conocido, siempre y cuando sea conocido. Detectan ataques fileless, ¿ya? Estas cosas que no viajan con un archivo, que es lo que necesita inspeccionar un antivirus. Esto detecta el EDR. Detectan mal uso de aplicaciones, detectan uso inusual de aplicaciones o uso inusual de funciones del sistema operativo. Al final, un EDR detecta cuando algo está pasando que está fuera de lo común. Por ejemplo, el ransomware. Cuando un ransomware te ataca y pasa por todas las demás defensas, y todavía no ha sido detectado, ¿qué es lo que hace? Encripta muchos archivos. Un EDR es capaz de entender cuando las funciones de encriptación están siendo llamadas de manera repetitiva y decir, ¿qué es lo que está pasando? Detengamos esto, levantemos la alarma. Entonces, en resumen, ataca lo que ocurre, que es inusual. Eso es lo que puede detener un EDR. Perfecto, perfecto. O sea, ataques más complejos. Bien, bien, bien. Una pregunta para Mario. Aquí, en el caso de la implementación de estas tecnologías, de esta herramienta, ¿tú recomendarías administrar la solución internamente o contratar a un especialista para hacerlo? Bueno, yo pertenezco a una empresa de servicios, así que mi respuesta es sí. Aunque no son soluciones difíciles de administrar, la experiencia nos dice que los equipos de TI generalmente o habitualmente están sobrepasados. Y como mencionó Felipe, tener que administrar 2, 3 plataformas de seguridad es complicado, desde un SIEM, un Unified Endpoint Management, un CASB, un SASE, etc. Y en ese sentido, junto con recomendar una solución de seguridad que lo incluye todo o me entrega una visión total, lo recomendaría totalmente. Sin embargo, no queremos que esto se convierta como proveedor en una caja negra, y en ese sentido los partners nos hemos preocupado de entregar constantemente capacitación a los equipos de TI de los clientes. Eso es súper importante. Perfecto, gracias Mario. Pasemos a una pregunta para Pía. ¿Necesitamos cambiar nuestra estación de trabajo para implementar un EDR? Ahí Felipe tocó el tema en un momento. ¿Hace que las máquinas sean más lentas? ¿Repercute la implementación de EDR en la productividad de los usuarios? No, en lo absoluto. Una de las características del agente del FortiEDR que se instala en las máquinas es súper ligero, la verdad. Ocupa muy poca memoria, entre 60 y 120 megabytes, y poca CPU, menos del 1%. Una característica importante es que el FortiEDR es que no depende de escaneos de disco duro para brindar la protección. El FortiEDR está basado en la inteligencia artificial y por eso no impacta la productividad del usuario y los servidores, por lo cual es por eso que no lo hace. Gracias, Pía. Súper importante eso y súper crítico. Habían varias preguntas respecto a ese tema porque en el fondo hoy día que estamos usando aplicaciones que sobrecargan la máquina, agregarle un poco más, digamos, de repente puede ser complicado, y sobre todo que tenemos a los usuarios remotos y es difícil darle mantención, cambiarle el equipo, etc. Felipe, pregunta para ti. En estos tiempos de pandemia, con la gente trabajando en forma remota, ¿qué tan crítico se hace implementar un EDR? O sea, ya que todos se fueron a la casa, digamos, y algunos no nos hemos visto en un año, ¿conviene hacer esta implementación o conviene esperar a que volvamos a la red local de la empresa para hacerlo? No, cada trabajador remoto es un endpoint remoto.
y no está protegido, como remoto no está protegido dentro de la empresa, es necesario protegerlo fuera. O sea, lo que uno tiene que hacer es proveer este blindaje, ¿ya? Por un lado la VPN, que es el tubo, y por otro lado el EDR, que es la tapita. Ahora, no todas las empresas son iguales, ¿ya? Yo sé que a ti te gustan las respuestas que dicen depende, ¿ya? Lo único que te podría salvar de implementar un EDR para tus usuarios remotos es que tus usuarios remotos no tuvieran acceso a activos críticos. O sea, si realmente la empresa es resiliente al compromiso, más que al compromiso, es resiliente a la vulnerabilidad de los usuarios remotos, si puede sobrevivir a que el computador de donde trabajan esté completamente comprometido porque no pueden causar daño dentro de la empresa, entonces puede saltarte un EDR. Pero en condiciones normales, yo diría que sí, es prioritario. Perfecto, perfecto. O sea, ya, hacerlo ya independiente de que estemos trabajando en forma remota. Súper claro. Sí, sí, el concepto aquí es, no lo hagamos por reflejo. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber cierta meditación, si es que lo vamos a hacer o no y por qué. ¿Ah? Pero normalmente es prioritario. Perfecto, perfecto, gracias. Mario, vemos permanentemente en redes sociales, en las noticias, ahí Pia mencionaba el caso de Colonial Pipeline, que lo dejaron fuera un rato, dejaron a toda la costa este de Estados Unidos sin suministro de petróleo. Vemos que los ciberdelincuentes desarrollan nuevas formas de ataque. ¿Cómo logran estas herramientas adaptarse rápidamente a estas nuevas prácticas? ¿Qué tan fácil es actualizar la herramienta si aparece un nuevo ataque? Bueno, como mencionó Pia, una de las ventajas de un EDR es que utiliza varios métodos de detección. Inteligencia artificial, machine learning, y además se integran con otros sistemas como un IPS, un SIEM, etc., para detectar las amenazas. Además, la mayoría de estas plataformas actualmente están en versiones cloud, SaaS, así que por el tema de actualizaciones no es necesario preocuparse. Perfecto, perfecto. O sea, se van autoadaptando automáticamente, básicamente. Exactamente, van aprendiendo, como también mencionó Felipe, en base al comportamiento de los usuarios o de los empleados. Perfecto, perfecto. Pia, una última pregunta para ti. ¿Qué porcentaje de las detecciones que hace un EDR son falsos positivos? ¿Y cuáles son las consecuencias que esto podría tener? O sea, en el fondo, que el EDR interprete que algo es un ataque y no lo sea, y tome una acción que bloquee una actividad que es parte de la labor habitual de la persona. Bueno, depende mucho del ambiente de cada organización, que creo que varios de nosotros lo hemos mencionado. Lo importante es que en el caso voy a hablar específicamente de Fortinet, se incluyan servicios profesionales al despliegue de esta solución para poder apoyar en el tuneo de la plataforma, en donde se identifican los falsos positivos y se generan excepciones justamente para que no generen nuevos eventos, que es una parte importante. Y en eso no bloquear aplicaciones legítimas, maximizando la productividad de la organización en general. Una cosa también, Carlos, que quería recalcar, de acuerdo a lo que hemos venido conversando y las preguntas que me has hecho, es importante mencionar que dentro de las respuestas que yo he dado son basadas en las características de la solución que tenemos nosotros, ¿ok? No todos los EDR son iguales, por ejemplo. Sabemos que algunos productos, que también lo mencionaba anteriormente, de la competencia tienen footprint grande, ocupan mucha memoria en la CPU, por lo cual son diferentes. Yo lo que estoy dando en esta respuesta va en base a lo que es Fortinet. Perfecto, perfecto. Lo que le ha tocado y la experiencia que han tenido ustedes con sus clientes, digamos. Exactamente. Excelente, excelente. Felipe, pregunta para ti. La idea es mantenerse protegido, pero si en algún momento la organización sufre un ataque, ¿qué tan crítico, o sea, qué tan distinta es, yo diría, las labores de contención y respuesta, teniendo un EDR que no teniéndolo?
muy buena pregunta, porque al final, cuando estamos hablando de una brecha y de la contención de la brecha y de la recuperación desde la brecha, esto va a pasar igual, con EDR o sin EDR. Entonces, para que esto ocurra, el EDR no es crítico. El EDR sí trae beneficios. Entonces, lo que hace el EDR es aísla las estaciones comprometidas de manera automática. Lo que antes era un proceso manual, tú tienes que ir a la estación y tienes que desconectarla o tal vez apagarla, y si la apagas pierdes un montón de evidencia. El EDR lo hace automáticamente, no deja que se comunique, pero mantiene un canal de administración. Puedes hacer un análisis remoto de esto, en vez de enviar un técnico a recogerla y después analizarla en el laboratorio, y por lo tanto esto lo hace más rápido y lo hace más seguro también. Tú puedes analizar la estación que está infectada, que está comprometida, mientras esta estación está aislada. Al final, el beneficio es que el EDR ahorra tiempo en el trabajo de contención y de investigación y mitiga el riesgo durante la investigación, porque las cosas están apropiadamente compartimentalizadas y aisladas. Excelente, excelente. O sea, bastante diferente la respuesta y mucho más probabilidad de contener y tener éxito. Muy bien. Sí, te ahorra tiempo y el tiempo es dinero. Exacto, exacto, exacto. Una última pregunta para ti, Mario. Muchas veces o antiguamente, digamos, pasaba que de repente algunas de las explicaciones de por qué se producía un ataque, una brecha, es, oye, no tenía actualizado mi sistema, no tenía actualizado mi antivirus o antimalware. ¿Cómo uno se asegura de que esta herramienta esté actualizada? O sea, estamos todos en las casas, ¿cómo nos aseguramos de que estas herramientas estén, si se quiere, frescas y funcionales? Bueno, siempre con foco en el usuario, las herramientas del tipo Unified Endpoint Management me permiten mantener actualizados los sistemas operativos con las últimas actualizaciones, con los últimos parches. Además, también me permiten conocer las aplicaciones que están instaladas en estos equipos. Y una de las aplicaciones es el agente de EDR. Y con eso me aseguro de que el EDR se encuentre siempre en la última versión. Desde el Unified Endpoint Management puedo ver el parque completo de dispositivos, qué versión de EDR tienen instalada, la puedo actualizar desde ahí, etc. Y ahí es cuando hay que ver cuáles son las funciones que me entrega el EDR. Si me permite tener cierta gestión sobre el equipo, o es algo que tengo o voy a tener que realizar con otra herramienta más, y quizás es de otro fabricante que no se integra de la mejor manera, y ahí es cuando hay que evaluar y salir a buscar el producto adecuado. Perfecto, perfecto, Mario. Muchas gracias. Bueno, no veo que tengamos más preguntas en el feed. Estamos justo en el tiempo, precisamente las 10 de la mañana. Le agradezco a nuestros panelistas. Muchas gracias, Pía, muchas gracias, Felipe y Mario, por esta interesante conversación en el segundo encuentro del Club de Ciberseguridad este año. Tuvimos más de 600 asistentes conectados en esta ocasión. Sin duda hay mucho interés, hay desafíos y trabajo por hacer, pero es muy interesante estos temas y estos espacios de conversación y la mirada de expertos con experiencia práctica como ustedes, digamos. Gracias, Pía, Felipe y Mario. Y yo, a nombre de Formación Ejecutiva de Diario Financiero, agradezco a todos y todas por su mayoritaria participación el día de hoy. También, por supuesto, a Fortinet y a la Alianza Chilena de Ciberseguridad por su apoyo. Los invitamos a contestar una encuesta que será enviada a sus correos electrónicos y a seguir conectados para impulsar esta gran comunidad. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen viernes y disfruten de este largo fin de semana. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente y gracias a todos, Mario, Felipe y el Diario Financiero y a la Alianza de Ciberseguridad. Muchas gracias Carlos, gracias Diario Financiero. Gracias a todos. Un gusto, Pía y Mario. Las innovaciones digitales están acelerando todas las industrias y mercados a medida que las empresas invierten para diferenciarse. Sin embargo, esto también aumenta el riesgo de la empresa. La superficie de ataque digital es mucho más amplia en los endpoints, los bordes de la red y la nube.
Además, las violaciones de datos y el ransomware son cada vez más sofisticados. Con Fortinet, puede confiar en que su empresa estará protegida donde quiera que estén las personas, sus dispositivos y sus datos. Fortinet ofrece una plataforma integrada con amplia visibilidad de toda la superficie de ataque, que automatiza y reduce la complejidad de la administración para operaciones rápidas y eficientes. Fortinet hace posible un mundo digital en el que siempre se puede confiar.